Y bueno, tenemos un Dios que es luz, ¿verdad que sí? ¿Sí? Vamos a orarle a ese Dios, el Padre de las luces. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque de ti proviene la luz que nos ilumina, Señor, para conducirnos como conviene, Señor, como es digno de ti. Y esta mañana, Señor, yo te ruego que tú inspires la palabra que hoy se va a hablar, Señor, que sea una palabra que viene con autoridad de parte de ti, con poder de tu Espíritu Santo y que penetre los corazones, Señor. Gracias te damos porque tú siempre, siempre, Señor, nos estás hablando y nos estás corrigiendo, mi Dios, y nos estás alentando también en los momentos en donde estamos caídos, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Manos que edifican. ¿Y cuántas son hijas del Padre de las luces? Nomás poquitas, pero bueno, le voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántas son hijas e hijos, porque también hay varones, del Padre de las luces? ¿Y cuántas saben que los hijos generalmente se parecen a los padres? Pues bueno, como hijas del Padre de las luces tenemos que tener las características del Padre, ¿verdad? ¿Cuáles son las cualidades de la luz? Si apagaran ahorita todas las luces, este auditorio quedaría absolutamente oscuro. Entonces, una de las cualidades de las luces es que ilumina y nos permite hacer las cosas de forma objetiva. Caso contrario a que si está apagada la luz, andamos como a tientas. ¿Sí les ha sucedido? Que se les va la luz y andamos así, tumbamos aquí, tumbamos allá, nos tropezamos. Y bueno, es un caos cuando la luz nos hace falta. En este estado nosotros hacemos las cosas de forma muy torpe. Cuando no hay luz, lo hacemos como muy torpe las cosas, ¿verdad que sí? Y es incómodo vivir en una casa sin luz. Y más cuando cae la noche, ¿a poco no? Híjole, y con la lluvia de pronto se nos va la luz y andamos buscando desesperadas algún candil para prender en nuestro hogar. Entre la sabiduría y la necedad, ¿cuál sería la luz? ¿Quién? La sabiduría sería la luz. Entonces, para andar como hijas de luz, necesitamos andar de manera sabia. En una ocasión, en nuestra casa, su casa, se nos fue la luz. Era de día aún. Entonces, yo con mi buena intención, fui y moví todos los controles, la caja de control ahí, y como que algo sucedió y volvió la luz. Pero al ratito, se volvió a ir. Entonces, nada más me quedó luz en la planta alta, pero en la parte de abajo donde cocinamos, donde andamos haciendo de aquí para allá, ocupamos la licuadora, se necesita la electricidad, se necesita la luz. Y luego mi casa, su casa, es una casa que no entra mucha luz. Entonces, ya siendo tarde y no teniendo a un electricista de confianza, adaptamos una lamparita para poder estar a media luz. Pero hasta ahí nos llegó nuestra sabiduría. Ya no pudimos hacer nada más. Tuvimos que pasar toda esa noche y toda parte de la mañana sin luz. ¿Cómo creen que me sentía? Que Dios me estaba probando en paciencia. ¿Verdad? Entonces, la luz beneficia y facilita todas las actividades en una casa con poca entrada la luz. Así que no conocí, bueno, eso ya lo dije, perdón. Entonces, después llamamos a un electricista, ¿verdad? Un especialista en eso.
y traía en su mano un aparatito que iba tocando los contactos. Y bueno, si yo lo hubiera utilizado ese aparatito hubiera hecho un cortocircuito, porque yo no lo sé usar. Pero él sí, fue él tocando y me dijo, señora, aquí está la falla. Y yo le dije, ¿ahí está? Sí, aquí está la falla. Pues arréglela, le dije. Arréglela porque yo no sé, ni sé de lo que me está hablando. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese seguido metiendo mano al sistema eléctrico? Lo mínimo causa un cortocircuito, ¿verdad? Pero lo más es que me electrocuto o causa un incendio. Por mi falta de sabiduría en esa área que es la electricidad. Se necesita sabiduría para poder componer, para poder corregir, para poder edificar algo. Se necesita sabiduría. Vamos a leer el libro de Proverbios, pero antes quiero decirle que el libro de Proverbios es un libro poético y su escritura está escrita de forma metafórica o simbólica, es decir, utilizan objetos o situaciones naturales para poder explicar una realidad espiritual. Y así es nuestro Dios, que nos alumbra de esa manera nuestro entendimiento, con cosas sencillas. Y dice ahí Proverbios 14:1, ya todas nos la sabemos ese proverbio, siempre nos lo citan. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y bueno, aquí aparecen dos protagonistas, la mujer sabia y la mujer necia. Y vamos a ver, la mujer sabia edifica, dice, y la necia con sus manos la derriba. La palabra manos, entre uno de sus simbolismos o significados que encontré, son símbolo de fuerza, también de poder, de dirección, de dominio, de trabajo, de obras. Y bueno, en la Biblia podemos encontrar cómo cuando imponían manos era un símbolo de aceptación o de consagración, ¿verdad? Cuando nosotros imponemos manos para orar por los enfermos, las manos, Dios les da un simbolismo especial. Y aquí, las manos, pudiéramos decir que la mujer necia con su fuerza, con su poder, con su dirección, con su dominio, destruye, derriba el hogar. Eso no es andar como hijas de luz, ¿verdad que no? La mujer sabia con la fuerza, pero ¿con cuál fuerza? ¿Con la suya? Con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, con la dirección de Dios, edifica su casa. ¿Qué quiere decir casa? ¿Qué simbolismo tiene la palabra casa aquí en este pasaje? Y no los puse todos, solamente rescaté los que aplican para el tema que yo estoy ahorita desarrollando. Y el simbolismo tiene que ver con la familia, con un hogar, pero no los muros, sino los integrantes de una familia. Y miren, usted y yo tenemos una gran familia. ¿Saben por qué? Porque tenemos una familia siendo hijas. Nuestros padres, nuestros hermanos, pero también tenemos familias siendo esposas, nuestro esposo, siendo madres, pero también tenemos familias siendo nueras. A ver cuántas nueras hay aquí.
¿verdad? Sí. Tenemos también familia siendo cuñadas. Tenemos familia, algunas siendo suegras y siendo abuelas. A ver cuántas suegras hay aquí. ¿Sí? ¿Y cuántas abuelitas hay aquí? Por todas esas facetas, nosotros tenemos familia. No es la indicación de Dios que cuando yo me case, me olvide totalmente de mis padres, me olvide totalmente de mis hermanos. No es el diseño de Dios. Tenemos familia. Y en todas esas facetas necesitamos sabiduría. En todas esas áreas necesitamos sabiduría. Mira, yo no trato igual a mi mamá que a mi suegra. Es diferente mi suegra. Mi madre es más sensible que mi suegra. Pero tampoco trato igual a mis hermanos que a mis cuñados. Es diferente. Y la mujer sabia edifica su familia. Y la palabra edifica quiere decir construir, quiere decir fortificar, labrar, levantar cuando algo está caído, prosperar, buscar el bien, la prosperidad de los demás, reedificar, quiere decir establecer, restaurar. Y una palabra que me gustó mucho significa reparar. ¿Cuántos necesitamos en alguna área de nuestra vida ser reparados? Pues también nuestra familia necesita ser reparada. Y como la electricidad no se repara con falta de sabiduría, tampoco nuestra familia se repara con falta de sabiduría. O imagínense a un albañil. Vamos a imaginarnos un albañil o aprendiz de albañil o chalán, ¿cómo le llaman? Un chalán que apenas está, un aprendiz de chalán, vamos a llamarle. ¿Lo podrá dejar el albañil solo a construir una casa? No. Dios no nos deja solas para edificar nuestra familia, para andar como hijas de luz. Dios no nos deja solas. Simbólicamente hablando, ¿qué herramienta trae la mujer sabia, la mujer que edifica? ¿Qué trae en sus manos? Vamos a llamarlo así. ¿Qué aparato trae en sus manos? La lámpara, pero ahorita estamos hablando de entre dos cosas: la necedad o la sabiduría. La mujer que edifica trae sabiduría en sus manos. Trae el poder de Dios, hablando metafóricamente de las manos. Tampoco nos vamos a imaginar con una varita. No. Estamos hablando de su actitud, de sus obras, de sus acciones, de su forma de expresarse, de su forma de hablar. Trae la sabiduría, y la sabiduría, con sabiduría, podemos mantener nuestra familia con luz, o nuestra casa con luz. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué es la sabiduría? Porque decimos, sí, pero como ese aparatito que traía el electricista, yo le dije, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo usa? Porque no basta con verlo de lejos, el aparatito, y luego ya vas a arreglar la luz, ¿verdad que no? Necesitas traerlo en las manos y accionarlo para poder reparar, para poder encontrar el error y poder erradicarlo. Yo ni sé cómo se llama. ¿Hay algún electricista aquí? ¿Cómo se llama esa cosita que ti, 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 ti? ¿No? ¿Multímetro? Voltímetro. Ya ven, me confunden. Voltímetro se llama. Allá el hermano sí sabe, sabio.
La palabra sabiduría significa prudencia. ¿Cuántas mujeres prudentes habemos aquí? Significa cordura. Si usted cumple con algunas de estas, le va poniendo palomitas, ¿sale? Y si no, tache. Prudencia significa cordura, significa sensatez, significa inteligencia. Dile a la mujer que tienes al lado o al varón, inteligente. Miren, sabiduría es mucho más que un cúmulo de conocimientos en la cabeza inactivos. Porque ahorita vamos a ir desglosando, que yo puedo saber mucho, pero si no lo acciono, es como tener un aparato en las manos y no sé su funcionamiento. O si lo sé, no lo quiero usar. Entonces vamos a ir desglosando este tema. Y imagínense, es electricista y llega usted a su casa y no hay luz, porque no la quiere arreglar. ¿Cómo lo vería usted? ¿En casa del electricista oscuridad? Como que lo veremos un poco como necio, ¿no? O sea, como teniendo, o que le diga, ¿sabes qué? Contrátame a un electricista que le diga a él, a su esposa, que su esposa llegue y le dice, oye, no tenemos luz, pues contrata a un electricista. Que le diga a ella, ¿cuánto quieres? No, tenemos que accionar el conocimiento. Sabiduría tiene que ver con lo siguiente. A ver, vamos a ver si nosotros estamos dentro de este estándar. Y si no, esperanza tenemos en Jesús. Y si no, por fe, estamos en esta definición, ¿sí? Ahí va. Dice que sabiduría tiene que ver con la facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia, con inteligencia y acierto en algunas circunstancias, y siempre con el fin de edificar. ¿Sí? ¿Sí se pusieron palomita? Por fe. ¿Y qué es lo opuesto a la sabiduría? El mismo versículo nos lo dice, la necedad. Y la palabra necedad quiere decir fatuidad. ¿Palomita? ¿No? Tache, dicen. Indiscreción. Tenemos bien guardadita nuestra boca, ¿verdad? Discreción. No nada más con la boca, con las acciones se necesita discreción. También significa insensatez y significa locura. Eso significa la palabra necedad. La pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿cómo se adquiere la sabiduría? ¿A dónde va el electricista para poder saber, aprender a usar los aparatos, el voltímetro? Pues, a una escuela, ¿no? Donde lo enseñen, o trabajar de pie. Fíjense que el electricista llevaba a un aprendiz a un lado y le decía, mira, este sirve para esto, mira, este sirve para el otro. Pero yo de lejos, como que no me interesó el asunto, mami, arréglamelo y ya. Pero fíjense, a veces así estamos con Dios. De lejos escucho. Ni siquiera supe cómo se llamaba. ¿Cómo puedo tener manos que edifican? ¿Cómo puedo? Vamos a ver en la Biblia, porque el electricista acude a alguien que sabe de electricidad y nosotros acudimos a Dios, que es la fuente de la sabiduría. Y dice ahí, Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. Y aquí la palabra inteligencia es un sinónimo de sabiduría. Entonces, número 1, para poder arrancar en nuestro proceso de adquirir sabiduría es temer a Dios. Y la palabra temer significa respetarlo. No quiere decir que estemos acá todos temblando. Quiere decir respetarlo
y conocer su carácter santo. Aquí dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. ¿Cuántos estamos conociendo al Santísimo? En eso estamos. Y quizás se nos vaya la vida y la revelación total no nos llegue, pero estamos en la carrera. Número 1, ya lo dijimos, ¿verdad? Vamos por el número 2. ¿Cómo puedo adquirir yo sabiduría? Mateo 7:21 dice ahí, no todo, hablando el Señor Jesús a sus discípulos en el Sermón del Monte, le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me brinco al 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o un hombre sabio, que también es un sinónimo, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Número 2, ¿cómo puedo adquirir sabiduría? Oír y hacer la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos oyendo ahorita la palabra de Dios? La palabra de oír tiene más que ver con lo que yo hice. De lejos estaba escuchando cómo funcionaba el aparato. No, oír tiene que ver con escuchar con atención y entender lo que se está hablando. Porque ahorita yo puedo estar, pero mi mente está, dejé los frijoles en la lumbre. Ay, me estoy durmiendo. No sé, cada quien tiene en qué pensar y que nos distrae. La palabra hacer es obedecer, y algo que me llama mucho la atención es poner en práctica. O sea, escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que la practican, todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Para siempre. No dice un ratito, dice para siempre. Escuchando, entendiendo y practicando las enseñanzas de Dios, podemos adquirir sabiduría. Y miren, quiero decirles algo. Para que sea edificante el que usted y yo nos hayamos levantado temprano y nos hayamos arreglado, para estar en esta reunión, para que sea productivo, ¿qué necesitamos? Que el mensaje lo escuche y que el mensaje lo obedezca. Hasta en una consejería, a veces asistimos a una consejería y nos dicen la palabra acertada, Dios nos da palabra, pero no la obedecemos. No es eficaz la consejería. O sea, es un tiempo que se invirtió y no va a tener su función. Y no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte, que es la obediencia. Y vamos a venir con la misma situación una y otra vez, con los líderes, con los pastores, y un año va a pasar, 2 años van a pasar, y vamos a seguir en las mismas situaciones. Obedecer en muchos de los casos va a requerir negación. ¿Qué va a requerir? Negación. Jesús dice, quien quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y niéguese. Negación entre la forma emocional con la que yo quiero actuar ante una situación
y entre lo que Dios me dice que debo de hacer. Miren, cuando a mí alguien me ofende, ¿qué es lo que quiere la carne? Me la haces, me la pagas, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dice que perdonemos y suya es la venganza. Choca con la emoción del ser humano. Y ahí es donde vamos a tener que patalear y de todo y arrancarnos los cabellos, pero tenemos que obedecer. Obedecer es sabiduría. Y en esa acción de negación, miren, en mi vida yo lo he comprobado. En esa acción de la negación, en una área de mi vida, se ejercita el sentido espiritual. Y ya la siguiente va pasando, y ya como que ya lo haces como más natural, porque se ejercita tu ser espiritual. Al principio no, rechinan los dientes, hasta guardas traemos que rechinan los dientes, pero después se va ejercitando. En varias ocasiones vamos a estar frente a circunstancias incómodas. De hecho, en el mundo tenemos aflicciones. Es una de las promesas que casi no nos gusta del Señor Jesús, ¿verdad? Pero es una promesa. Es como, no una promesa porque Él quiera eso para nosotros, sino porque Él ya conoce lo que viene. Entonces dice, en el mundo vas a tener situaciones incómodas. Y muchas de las veces vas a sentir ese soplo del Espíritu diciéndote, perdona, cállate. Y del Espíritu dirigiéndote. Pero ahí es tu decisión. Necedad o sabiduría. En las otras ocasiones no sabe uno ni qué quiere Dios que hagamos, pero ahí es donde tenemos que entrar a la presencia de Dios. Pero en otras sí nos dice exactamente qué hacer. Entonces, fíjense bien. Aquí es donde vamos a tener que obedecer. Por encima de lo que yo estoy pensando y por encima de lo que yo estoy sintiendo, voy a tener que vencer el mal haciendo el bien. Y a veces creemos que vamos a vencer a la persona que tenemos enfrente haciendo el bien. No, lo que se va a vencer es nuestro interior, nuestro impulso carnal. Vénselo. Y no es fácil, pero todo lo puedo, decía la palabra, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la pastora Lupita lo ministraba. No hay excusa. Vamos por el número 3. ¿Cómo adquiero la sabiduría? Y dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, dile al que tienes a un lado, sonríele a las pruebas. Las pruebas nos ejercitan en los principios de Dios. Nunca un alumno se da cuenta qué nivel tiene de conocimiento si el maestro no le aplica un examen. El maestro sí se da cuenta en qué nivel está, porque lo tuvo todo el año. Pero el alumno muchas veces no se da cuenta qué tanto avanzó. Entonces dice ahí, el 5, me voy a brincar al 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿qué debemos de hacer para adquirir sabiduría? Pedirla a Dios. Pero dice el número 6, dice, pero pida con fe. Ahí está el requisito. Es que yo le pido, pero dentro de mi corazón estoy dudando que pueda fluir de Dios algo para mí.
Entonces dice, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ya sabe por qué no le ha dado Dios sabiduría? Ahí está la respuesta. Es que yo tengo orando, que me haga sabia y... Pues sí, pero hay que ver cómo lo estamos pidiendo. Entonces es pedir creyendo, no dudando. Porque luego pueden decir, es que yo ya le pedí, yo respeto a Dios, ya todo, pero nomás sigo siendo una luz apagada en mi casa. Ya tenemos cómo, ¿verdad? ¿Dudamos cómo lo podemos adquirir la sabiduría? ¿Alguien no la captó? ¿Todos la captaron? ¿Cómo podemos? Bueno, ahora, ¿cómo sé yo si estoy siendo sabia? ¿Cómo sé yo si estoy actuando de manera sabia en algún área de mi vida? Porque yo sé que hay áreas fuertes en nosotros, pero hay áreas débiles. ¿Y cómo sé yo si en esas áreas débiles, en esas partes donde todavía hay cortocircuito, cómo sé que estoy actuando con falta de sabiduría? Bueno, para esto voy a hacer una ilustración. Quiero que usted se imagine un coto o un fraccionamiento. ¿Sí conocen los fraccionamientos? Aquí. Imagínense ese fraccionamiento con casas, con unas fachadas hermosas, por el interior con acomodos hermosos, la pintura bien bonita, como cuando te llevan los que están vendiendo, ¿verdad? Te enseñan y nomás estás tú en tu casa y no hayas ni qué ponerle, ni cómo arreglarle. Pero cuando te llevan, ves una fachada que te convence. O sea, sí, pero no tengo dinero. Me convence, pero no tengo dinero para adquirirla. Entonces, viene una pregunta. Pero antes de la pregunta, ¿a poco no está hermosa la casita que tienes a un lado? A ver, voltea y mírala. Qué bonita casita, ¿verdad? Tiene una hermosa fachada. ¿Sí o no? Una bonita apariencia. Y las otras ya están acá. Le hacen. Así Dios las hizo hermosas. Dios no se equivocó. Entonces, viene la pregunta. ¿Qué tendría que suceder para que se revele el fundamento de esas casitas bonitas? ¿Qué tendría que suceder para ver si así como tiene la apariencia, así es, sí está firme y bonita por todo lugar? Porque hay casas que usted llega y le toque, se escucha como hueco, se ve bonita, pero está todo bien hueco. Entonces, lo que tiene que suceder es un terremoto o un huracán. Algo difícil tiene que suceder para probar la resistencia de esa casa, porque no solamente es que esté bonita, porque un hogar, una casa, es símbolo de protección. Imagínate, viene el terremoto, tú corres a tu casita y ¡pum!, te cae todo encima. O viene el huracán y ¡pum!, te voló por allá. No, el hogar es símbolo de protección. Nuestra familia debería de ser un símbolo de protección, un símbolo de refugio, en donde corre uno y se siente refugiado, en donde está cansado porque sabes que la familia se dirige con la sabiduría de Dios y estás cansado y corres a tu descanso. ¿Dónde descansas mejor? ¿En tu casa o en la casa del vecino? En donde llegas fatigado y tu hogar te está recibiendo. Si las casas soportan un terremoto o un huracán considerable, quiere decir
que los albañiles que construyeron esa casa siguieron las indicaciones de un buen arquitecto. ¿Sí o no? Nuestro arquitecto es el Señor. ¿Sí? Que obedecieron las reglas de construcción, que le pusieron buen fundamento, que la pusieron sobre un buen fundamento. Mateo 7:26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que es un sinónimo de necedad. Dice ahí, y vinieron, ¿dónde me quedé? Insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y fue grande su ruina? Las dificultades revelan el fundamento. ¿Verdad que sí? Las cosas duras, las cosas fuertes de nuestra vida revelan nuestro fundamento. Las cosas difíciles en nuestra familia revelan el fundamento. Y miren, las dificultades y las pruebas vienen, me llame o no me llame cristiano, conozca o no conozca la Biblia, las dificultades vienen. La diferencia es que cuando no conocemos y no entendemos a Dios, son para destrucción. Y es ahí donde la gente les da parálisis, les da infartos, se suicidan, viven en depresión. Pero nosotros sabemos que cada situación que viene a nuestra vida tiene un propósito. La cosa es que si no sabemos el propósito, vamos a caer en la misma desesperación que alguien que no conoce de Dios. Y a veces Dios te dice, no tienes que entender el propósito, solamente confía. Y ese es el propósito, que confiemos. A veces es disciplina, a veces consecuencia. ¿Cuáles pueden ser esas dificultades? A ver, ¿cuáles pueden ser esas dificultades? Puede ser tu pecado, el pecado de tu esposo, un trabajo perdido, un accidente, la pérdida de un bebé, una nuera o una suegra difícil, o un suegro difícil, vecinos ruidosos o molestos, padres no conversos, amistades abusivas y un montón de cosas que yo puedo definir ahorita, pero con esas me quedo. Si usted tiene alguna de estas, póngale palomita ahí. Ser sabia es más que cumplir una serie de actividades que una sociedad demanda. Sea cristiana o no cristiana. Es que yo en la iglesia soy una dulce, o una pera en dulce, ¿cómo se dice? Una perita en dulce. Pero en la casa, una pera con limón, ¿eh? No, la sabiduría es más que eso, que cumplir por obligación. La sabiduría es parte del carácter, se va formando parte del carácter. Si yo hago las cosas en mi casa, si yo todas las haceres de mi casa los hago por obligación, porque tengo que hacerlo. Entonces, si no lo hago por el conocimiento, por agradecimiento, por respeto y amor al Dios Santo, se va a convertir en una carga, un corto, que en cualquier ratito va a explotar. En cualquier ratito. Porque mi fundamento no es el agradecimiento a Dios y el hacerlo para Dios. Y miren,
Yo no puedo decir que amo a Dios si estoy tratando mal a alguien de mi familia, con asperezas, o de lejos, así como, ay no, mejor de lejos. No puedo decir que amo a Dios, porque Dios es amor y Él nos enseña a amar a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Y la palabra prójimo quiere decir al cercano. ¿Quién está ¿quién es tu prójimo ahí? A ver, tu próximo a ti. Mucho más al de la familia. Esos son nuestros cercanos. No puedo estarle dando malos tratos a alguien de mi familia si digo que amo a Dios. Las dificultades de ese hombre insensato revelaron el fundamento y fue arena. ¿Sí? Si las dificultades, escúcheme bien, si las dificultades hacen que nos derrumbemos y que comencemos a buscar estrategias propias, o nos deprimimos al grado del suicidio, simplemente nos deprimimos, o nos enfadamos al grado de entrar en pleito, o al grado de la agresión verbal o física, la gritería o los malos gestos, entonces estamos sobre la arena, estamos en la necedad, estamos en la oscuridad. ¿Sí? Tenemos manos que no edifican. Y miren, muchas veces la necedad se disfraza de sabiduría. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Dile al que está a tu lado, nuestro corazón es engañoso. Y la y la necedad se disfraza de sabiduría. Ahorita les voy a decir por qué. Estos dos hombres construyeron, y los dos construyeron con un propósito de tener una casa, una protección, un refugio. ¿Sí o no? Los dos construyeron, esperando una casa sólida y esperando una casa fuerte. Pero el que construyó sobre la arena, es decir, bajo su propio juicio, se engañó creyendo que estaba haciendo lo correcto. O sea, hasta alguien, yo que no soy albañil, que no soy arquitecto, pero he hecho castillitos de arena en la arena. Y sé que no aguantan. O sea, ¿en qué cabeza cabe pensar que la casa va a estar sólida si la estoy construyendo sobre fundamento de arena? Para toda circunstancia difícil en nuestra vida, para toda la que estés viviendo, yo no sé, pero el Señor sí la sabe, hay un principio que tú debes ejercitarlo, que debes practicarlo. No hay una circunstancia que Dios no tenga un principio para que tú lo apliques. ¿Sí me escucharon? Vamos a ver un ejemplo. Pensemos en las relaciones entre la familia, la convivencia entre la familia, la armonía. Vamos a pensar en eso. Dice Romanos 12:16. Hay un principio o un mandamiento: vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. ¿Con quién? Con los que me tratan bien, con los que son mis amigos, con los familiares que son buena onda. ¿No? Dice que con todos.
Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en ocasiones, en lugar de buscar estar bien con todos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a la primera cosa que no nos gusta en la familia? Con el esposo, con la suegra, con la nuera, ¿qué hacemos? Sembramos la discordia, somos los causantes y ya prendió la chispa y le echamos gasolina. Órale, que encienda bien, si va a encender, que agarre fuerza. ¿Sí o no? Sea sincera. Eso no es ser hija de luz. Esa no es ser sabia. El que busca pleito es necio, pero el que lo detiene, dice la palabra de Dios, que más poderoso es aquel que domina su carácter que el que conquista una ciudad. No tenemos tarea fácil, pero todo lo puedo. No hay excusa. Ok. Y miren, nos engañamos creyendo que la sabiduría es actuar amable y correctamente solo cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, entonces tengo pretexto y tengo derecho a actuar mal. Nos engañamos. La sabiduría que se le conoce a Salomón y a Pablo y a todos los hombres, grandes hombres de la Biblia, es por su forma de actuar en los momentos difíciles. ¿Sí o no? Sí. Cuando a Salomón le llegan las dos mujeres esas que estaban peleando, las dos prostitutas, imagínate, yo me pongo y dije, ¿cómo hubiera actuado yo? ¿Verdad? Métanlas a la cárcel, están haciendo mucho borlote. Es lo más fácil, ¿no? Así actuamos a veces. Nos engañamos o la necedad se viste de sabiduría cuando nos engañamos creyendo que actuar en sabiduría es estar tranquilas por cierto tiempo de la dificultad. Pero ya cuando se prolonga la dificultad, ya duró 1 mes, 2 meses, 3, 1 año, no, ya hasta aquí. Tengo derecho a explotar, oye, ya tengo tantos años esperando que tal o cual cosa cambie, esperando que este hombre, que esta mujer, que mi hijo, que mi suegra cambie. Y ahí es cuando explotamos y decimos, es que, de plano, ¿tengo o no tengo razón? Decía, ¿quién dice así el chavo, Chespirito? A ver, dime, ¿tengo o no tengo razón de enojarme? ¿Tengo o no tengo razón de no llevar a mis hijos con mi suegra? ¿Tengo o no tengo razón? Empezamos y empezamos. Es que creemos que ser sabias es aguantar un ratito nomás, pero el fundamento está mal. ¿Sí? Creemos tener razón en empezar a responsabilizar a los demás. Y es cuando salen las expresiones, es que mi suegra saca lo peor de mí. Es que mi esposo saca lo peor de mí. O al hijo, es que tú me sacas de mis casillas. Y empezamos, creemos que tenemos razón en estar responsabilizando a los demás. ¿No hizo eso Adán y Eva en un principio? Adán, la mujer que me diste. Y Eva, la serpiente. Y se aventaba en la bolita. Y de ahí salió, pasa la bolita, pasa la bolita. ¿Sí o no? Nos engañamos creyendo que tenemos razón. ¿Cuál es nuestro fundamento cuando? Fíjense bien. Quiero que me digan cuál es nuestro fundamento cuando hacemos estas cosas, ¿sale?
Y le van poniendo palomita también. ¿Cuál es nuestro fundamento si nos oponemos a que nuestro cónyuge honre a sus padres? Oye, mujer, le voy a dar un tanto, mi mamá está enferma, y no tiene para el dinero. ¿Cómo? ¿Y la colegiatura de Panchito? Y ya no tiene zapatos. ¿Ya viste la camisa rota que trae? ¿Cómo estamos actuando? ¿En sabiduría o en necedad? El de honrar a nuestros padres no caduca cuando nos casamos, ¿eh? Tenemos el mandamiento del Señor. O que los ayude tus hermanos. ¿Por qué nada más tú? Y todos los hermanos no son creyentes. Es el motivo por el cual muchas personas mayores están en los asilos. Cada caso es particular, cada caso. Por eso están las consejerías, pero a veces es esto lo que tiene a las personas. ¿Cómo que le vas a levantar casa? Pues sí, para que esté cerca de ti. Ay, no. ¿Cómo que va a estar cerca de nosotros si es que ella ya no se puede parar al baño? ¿Ella ya no puede hacerse de comer sola o solo? ¿Cuál es nuestro fundamento cuando creemos que el dinero, si aquí hay personas que de alguna forma tienen sabiduría y trabajan, yo sé, algunas desde su casa, pero ¿qué fundamento es el nuestro cuando creemos que lo que Dios nos da a nosotras es de nosotras? Oye, mujer, ¿podrías pagar esta vez la luz? Me hicieron el descuento de la casa. No, este es mi dinero. Es mi dinero. Cuando en el altar dijimos que somos ya uno solo y Dios lo unió. Y tu dinero es su dinero y su dinero es su... Ni tu cuerpo te pertenece ya, dice la palabra de Dios. Muchas divisiones en los matrimonios es por falta de sabiduría de la mujer, que piensa que porque lo que saca de Mary Kay es de ella. Y no me pagaron por hacer comercial, nomás para que se despertaran. Ah, no, es Lip, ¿verdad? ¿En serio? No podemos pensar así. No es nuestro fundamento la sabiduría. ¿O cómo estamos actuando cuando como abuelitas o como suegras nos metemos en la relación y queremos al hijo aquí, hijo, vas a venir este domingo, y luego la suegra la suegra del esposo, hijo, vas a venir este domingo, y están así, ¿a dónde nos vamos? Es que tiene que venir, y si no va, híjole, ya se le armó. Yo he conocido personas que no hayan qué hacer en Navidad, si correr para allá o para allá, porque las dos se le enojan. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No, tenemos que buscar el bien de los demás. En Año Nuevo contigo, en Navidad con la otra, no pasa nada. O el Día de las Madres, ¿con cuál madre vamos a ir, Dios? Qué difícil a veces como suegras nos ponemos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestro fundamento? O a veces como abuelas le restamos autoridad a los padres de manera indiscreta, porque los papás le están llamando la atención y ¡ay, pobrecito! Déjalo. Y el chiquillo está arriba de la cómoda echando brincadas hasta acá. No es sabiduría que yo como suegra le reste autoridad a los padres. O como madre, a veces, es que ya ves cómo es tu papá, espérate que se vaya mejor y después haces lo que quieres, porque ya sabes cómo es tu papá. ¿Es sabiduría? Pero a veces así actuamos.
O cuando somos demasiado ásperas, demasiado gritonas con los hijos. O soy servidora, está para servidoras, pero toda la semana ando bien estresada y gritona y malhumorada, haciendo los hogares, todo lo de mi casa, porque el sábado voy a ir a servir, o el miércoles. Andamos bien enojadas, es que, mamá, ¿me puedes hacer arroz con leche? Ay, no tengo tiempo, ¿no ves que voy a ir a la reunión de mujeres? O el esposo, oye, mujer, ¿qué vamos a comer? Ahí está de comer, yo voy a ir a servir. ¿No puedes hacer eso ni siquiera? Póngase de pie. Concluimos diciendo que podemos saber mucho acerca de algo, acerca de un principio, pero no practicarlo, y eso no es sabiduría. Eso no es andar como hijas de luz. Las circunstancias de nuestra vida van a revelar nuestro fundamento. Y yo esta mañana les dejé la forma en que podemos adquirir sabiduría, pero eso va a requerir pagar un precio de nuestra parte, una negación. Andar como hijas de luz es andar en sabiduría. Tiene que ver con obedecer a Dios. Por encima de lo que yo siento, por encima de lo que yo pienso, por encima de lo que los demás me hagan. ¿Sí? Y el Padre Sabio está dispuesto a darnos sabiduría en abundancia y sin recriminarnos nada. Cierre sus ojos ahí en su lugar y pon de una manera respetuosa la mano sobre el hombro de la persona que está ahí contigo. Porque delante del Padre Sabio todas reconocemos que necesitamos sabiduría, porque el estándar es alto. Necesitamos sabiduría de Dios. Y si usted no duda de ese Padre, de donde fluye la sabiduría abundante y sin reproche, levante su corazón al Señor. Y el Señor te dice esta mañana: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a plata y como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachables. Dice el Señor: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te buscamos, porque tú eres la fuente de la sabiduría, Señor. Porque tú adiestras nuestras manos para la batalla, mi Dios. Hoy, esta mañana, yo reconozco, Señor, que delante de ti tengo una gran falta de sabiduría, Señor, para con mi esposo, para con mis hijos, con mi suegra, con mis padres, Señor, con mis vecinos. La pedimos no dudando que tú abrirás los cielos para bendecirnos. Porque si nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas, mucho más tú, Señor.
Porque la sabiduría se prueba en las circunstancias difíciles, Señor, en las circunstancias de la vida. Oh Señor, clamamos a ti por sabiduría. Clamamos a ti para que abras los cielos, que se abran las fuentes en donde podamos ser llenos de ti. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, a negarnos a nosotros mismos y adorarte, honrarte y alabarte con nuestra obediencia a tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor, te amamos, te adoramos. Recibe este aplauso, Señor, en señal de agradecimiento. Queremos andar como hijas de luz, Señor, con la lámpara en las manos, Señor, que es tu sabiduría. Amén, Señor. Amén.